Cambiar de hacer dietas a no hacerlas requiere valor. Are you ready? Hola, bienvenidas a Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas. Bienvenidas. Hola, soy la doctora Iracema Vázquez, médica especialista en nutrición clínica y soy su anfitriona. Hoy quisiera platicar de lo difícil que es moverse de ser una persona que hace dietas a dejar de hacerlo. También hacer la transición como profesional de la salud de un paradigma centrado en el peso hacia uno que no utiliza el peso como un marcador de salud. Y finalmente tocaré el tema de la valentía que se requiere profesionalmente, ser vista como la rara en tu grupo de amigas o de otros profesionales. Claro que cerraré hablando de las ventajas y satisfacciones de haber hecho la transición para que no se sientan que fue un episodio lleno de dificultades. Primero, recordaré un poco de mi historia. Yo sé que se parece a la historia de muchas mujeres, aunque cada una es única. Yo empecé con insatisfacción corporal desde muy pequeña. Mi primera dieta fue a los 11 o 12 años, alentada por mis padres, en especial por mi papá, que era un hombre que deseaba perder peso y estuvo a dieta en muchas ocasiones. Él era un hombre que criticaba los cuerpos gordos y nos repetía a mi mamá y a mí que no nos quería ver así. Así fue como empezó mi historia con las dietas, que me persiguió toda mi carrera de medicina y mi especialización en nutrición. La primera vez que escuché sobre alimentación intuitiva, pensé que era una gran tontería. ¿Cómo ibas a comer lo que quisieras? Me parecía ridículo. Pero cuando llegué a mi punto de quiebre con mi cuerpo, en el que me sentía profundamente insatisfecha con mi apariencia y estaba tomando pastillas para inhibir el apetito, me volví a encontrar con ella y con todos estos paradigmas no centrados en el peso. Cada vez escuchaba y leía más al respecto y no pude más que aceptar que la evidencia científica era contundente. Hacer dietas conducía al rebote y a peor salud física y emocional. Me di cuenta que todo lo que había estado haciendo como persona y como profesional era muy dañino, que había lesionado mi relación con mi cuerpo y la comida y la de los demás, los pacientes que confiaron en mí. Ya me he ido perdonando por lo que hice, no sabía otra cosa en ese momento, de verdad creía, como sé que lo hacen muchas y muchos de mis colegas, que estaba haciendo bien, que estaba haciendo lo correcto. Entonces tomé la decisión de dejar de hacer dietas. Busqué en internet las palabras que coincidían en español con lo que había escuchado en podcast y leído de las personas que se dedicaran a esto en México y así encontré a Lilia Graue. Saqué cita y la primera vez que llegué yo estaba leyendo el libro de Health at Every Size o Salud en todas las tallas de Lindo Bacon y ya había leído el de Intuitive Eating o Alimentación Intuitiva de Evelyn Tribole y Elise Reich. Lilia me preguntó si quería hacer el cambio para mi consulta o para mí. Yo le contesté que primero quería hacerlo para mí, para experimentar en mi propio cuerpo qué era hacer la transición y qué era cambiar pues tan drásticamente lo que había hecho pues, por muchísimos años. Recuerdo que tenía mucho miedo a engordar. Había escuchado que había 3 posibilidades: subir de peso, quedarme igual o bajar de peso. Yo le tenía mucho miedo a subir, sobre todo porque según yo me encontraba en el peso máximo de toda mi vida. Debo nombrar aquí que yo era una persona delgada. Incluso cuando me denominaba con peso alto, estaba en las categorías de, entre comillas, peso normal del índice de masa corporal. Mi percepción era la que estaba errada. Me sentía con un cuerpo muy grande y ahora entiendo que era más bien mi incomodidad por existir en un cuerpo que no era el que en mi mente era el adecuado, el, entre comillas, ideal. Así llegan muchas pacientes a mi consultorio, algunas buscando reducción de peso, pero de una manera más amable, entre comillas. Creen que haciéndolo menos brusco van a lograr mejores resultados. Debo decir que esto no es cierto, no existe hasta la fecha, ni creo que exista nunca, una estrategia segura y duradera para lograr la pérdida de peso a largo plazo. Otras pacientes llegan con alguna enfermedad crónica como diabetes, resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico o hipotiroidismo. Les han dicho que la única manera de tratar sus enfermedades es perdiendo peso y están cansadas de escuchar esto que claramente no es una solución. Y en ambos casos, tanto las que quieren perder peso como las que ya entendieron que no tienen que hacerlo para tratar sus enfermedades, existe un miedo a subir de peso.
Como ya he mencionado, este miedo a engordar viene de la gordofobia, del miedo a ser tratadas como se trata en esta sociedad a las personas gordas, o sea, a ser discriminadas por su tamaño corporal. Y este miedo a engordar puede venir en cualquier tamaño de cuerpo, desde mujeres muy delgadas que temen algún día engordar, como mujeres de cuerpo grande que temen seguir engordando sin parar o temen seguir siendo tratadas mal por su cuerpo gordo. Cuando les digo que yo no voy a hacer nada para forzar la reducción de peso, y es más, que no sé qué vaya a pasar por sus cuerpos, muchas se asustan. ¿Y entonces qué va a sucederme? Por eso digo que hace falta mucha valentía para empezar este camino, que aunque yo ya estoy del otro lado y puedo decirles que hay mucha satisfacción y tranquilidad por acá, no puedo hacer que lo experimenten, que me crean hasta que lo hayan vivido. En cierta forma es un acto de fe, pero no una fe ciega, de una fe fundamentada en ciencia y experiencia. Si tú estás pensando en iniciar un camino como este, es importante que sepas que es normal tener miedo, que este no va a desaparecer así como así, que va a requerir de un trabajo profundo. También quiero nombrar que no tienes que estar 100% segura de querer dejar las dietas y buscar un cuerpo de tamaño perfecto o anhelado, todo esto en comillas. Puedes empezar este camino porque te dio curiosidad, porque te preguntas, ¿de verdad existe un estado en el que no me preocupe cuánto peso o cuántas calorías como? Puede que ahora no te suene como una realidad, pero te puedo decir con certeza que ese lugar existe. No sé cuánto te tardarás en llegar a él, pero si sigues trabajando en ti, vas a lograrlo. A veces es posible recorrer este camino sola, y solo con lecturas, podcasts y redes sociales puedes conseguirlo. La mayoría requiere de acompañamiento. Para esto existimos médicas, nutriólogas, psicólogas, coaches, etcétera, que nos dedicamos a transitar contigo el camino de dejar las dietas y aceptar tu cuerpo. Entonces recuerda que no tienes que estar del todo convencida de que ya fue la última dieta que hiciste. Puedes llegar al consultorio con dudas y trabajaremos en ellas. Y sí, hace falta valor para entrar en uno de estos acompañamientos, porque detrás de querer perder peso normalmente se esconde mucho sufrimiento. Cada quien quiere perder peso por razones diferentes. Nos han vendido que detrás del cuerpo delgado se esconde la puerta que al abrirse traerá múltiples beneficios. Por ejemplo, por fin te sentirás en control de tu vida, la ropa se te verá mejor, tendrás acceso al amor y un mejor trabajo, te sentirás llena de vitalidad, sana, digna de amor y respeto, en general como una triunfadora. Como les he comentado, yo fui una persona muy delgada muchos años y sí creía que todas estas cosas serían ciertas, si tan solo lograba bajar más de peso. A pesar de que muchas de estas ya las tenía, o sea, ya tenía varias de estas cosas que les mencioné, no podía verlas. Mi mente estaba ocupada por todo lo que me faltaba con respecto al peso y la imagen. Hay reportes que he podido comprobar en consulta de que los pensamientos de comida y cuerpo ocupan hasta un 70% del tiempo de las personas, principalmente de mujeres. Yo me acuerdo en clase anotando lo que había comido y cuántas calorías y porciones eran. También me recuerdo pesándome casi diario antes de empezar un día de trabajo, anotándolo, haciendo gráficas. Cuánto pesaba el año pasado en esta época, cuánto pesé después de un viaje, cuánto pesé después de mi cumpleaños, tomándome fotos y comparándolas. Y esta historia la he escuchado de muchas pacientes y no es normal. La comida y nuestra apariencia no tendrían por qué ocupar tanto espacio. Pero, ¿te imaginas tener que cambiar de rutina después de años de haberlo hecho? Qué miedo soltar la báscula o los registros o el control de los alimentos. Para muchas mujeres, toda esta información no pesocentrista suena súper lógica. Les hace todo sentido. Es más, me han dicho que es lo que estaban esperando. Y sin embargo, no todas están listas para empezar el proceso, porque da mucho miedo perder el control. Un control que solo está en la mente en realidad, porque no tenemos control sobre prácticamente nada, y mucho menos sobre el peso corporal. Pero soltar lo apretado de estar vigilando todo alrededor del cuerpo no es nada sencillo. Hay de abordajes a abordajes, hay quienes sugieren hacerlo de golpe, yo no. Yo soy de la idea de que no puedo quitarte de lo que te ha sostenido por años. No puedo decirte de repente que empieces a comer de todo en las cantidades que quieras, que te relajes con el ejercicio y que solo observes a ver qué pasa. Para algunas personas esto es fácil, pero para la mayoría no. La mayoría requerimos de ir soltando un dedito a la vez, ir teniendo apertura
lentamente y a nuestro ritmo. Aceptar poco a poco que no podemos controlar nuestro peso, que nos han hecho daño intentándolo y finalmente hacer un duelo porque no llegará a este peso soñado o ideal. Ya en el episodio 10 hablé de cómo se hace un duelo cuando se pierde la idea del peso ideal. Y así como todos los duelos, conforme se va trabajando en las etapas, vas avanzando, no en línea recta ni en un tiempo definido, pero cada vez te vas sintiendo mejor. Vas mejorando tu relación con la comida, con tu cuerpo, le vas perdiendo miedo a la comida, dejas de contarla y de pesarla. Con tu cuerpo dejas de revisarlo, de estar viéndote en los espejos para checarte cómo vas, dejar de medirlo, de pesarlo, de tomarle fotos para compararlo o de tener un pantalón guía. Esto es un pantalón que usamos y si nos queda es que vamos bien, si no nos queda vamos mal y el día es horrible. En mi experiencia, además, requirió de mucho valor para dejar de hacer dinero con la reducción de peso. A mí me va muy bien económicamente. Era reconocida, venían muchos pacientes nuevos y me recomendaban mucho. Por 11 años me dediqué a bajar de peso a las personas y los últimos 5 fueron la cúspide de mi carrera en esta área. Tenía la agenda llenísima, lista de espera. Era lo que podríamos decir, entre comillas, exitosa profesionalmente. Y entonces me encontré con este paradigma y mi vida empezó a cobrar sentido, pero mi profesión no. Muchos meses, hasta un año completo, me cuestioné qué iba a hacer. Me daba cuenta de que seguir prescribiendo dietas y recomendando la reducción de peso era dañino y que era éticamente incorrecto. Para este momento me daba seguimiento en mi transición Lupita Rosada, a quien mando un afectuoso saludo. Ella siempre fue muy compasiva conmigo y nunca me dijo que tenía que hacer la transición de golpe, que iría haciendo conforme yo estuviera lista. En el 2020 empecé a cambiar sutilmente el discurso en mis redes sociales y en la consulta, aunque seguía apuntando hacia la pérdida de peso. Seguía pesando a mis pacientes en el InBody, que para quienes no sepan qué es una máquina que por medio de impedancia mide cuánta grasa, músculo y hueso tiene una persona. Además te dice qué parte del cuerpo está con más grasa. Era un aparato muy sofisticado y nada barato. Me había costado lo de un auto pequeño. Pensaba, ¿cómo me voy a deshacer del InBody que tanto trabajo me costó conseguir y que le da un plus a mi consulta? Lo que empecé a hacer fue a preguntarles a las pacientes si querían ser pesadas. Mi discurso también empezó a cambiar. Ya no era sobre bajar de peso a toda costa. Empecé a hablar un poco más sobre aceptación corporal y no restringirse tanto. Mis cálculos calóricos, porque sí, seguía utilizándolos, ya no eran tan precarios. Al preguntarles a las pacientes si querían pesarse, después de mi nuevo discurso, sorprendentemente la mayoría no quería. Sorprendentemente para ese momento, ahora entiendo por qué, ¿no? Todo fue pasando. En el 2020 fui cambiando cada vez más. Recordemos que era pandemia, empezó la pandemia en marzo del 2020. Mi gente querida, cercana, no entendía ni aprobaba lo que estaba haciendo. Me decían que estaba tirando a la basura 11 años de carrera de algo que me redituaba muy bien por algo que ni entendía del todo. Sé que lo hacían con amor y genuina preocupación, pero yo estaba ya decidida a cambiar. Mi ética ya no me permitía volver a hacer lo que hacía antes. Además, mi cuerpo estaba cambiando. Había logrado darme el permiso incondicional de comer y pasé por lo que se conoce como luna de miel. Comía de todo, en grandes cantidades, todo el tiempo. Y mi cuerpo respondió recuperando el peso que necesitaba tras haberme restringido tanto. Mi pareja estaba asustada. Como casi todo el mundo, él ligaba la delgadez a la salud y al ver mi cuerpo crecer tanto temía que yo me fuera a enfermar. Lo hablamos y aceptó observar sin juzgar, cosa que agradezco mucho. En el 2021 yo ya estaba totalmente clara de que quería dejar de dar reducción de peso, por sutil que pareciera. Vendí el InBody, dejé de poner menús y cambié radicalmente mi mensaje en redes sociales. Y las cosas se vieron un poco oscuras. Como les mencioné, eran los años de la pandemia más fuerte y me había bajado la consulta, 1, porque no había dinero, y 2, porque la gente que estaba en el proceso de reducción de peso no tomó muy bien mi cambio. Y más porque en un principio ni siquiera podía articular bien qué era lo que íbamos a hacer ahora. Así que el 2021 fue un año decisivo. La consulta bajó demasiado, me encontraba con muy poco trabajo, feliz de haberme encontrado esto que me hacía sonreír tanto, pero extremadamente preocupada de si podría vivir de esto.
En el camino he conocido otras colegas que pasaron por historias similares. También he escuchado compañeras que todo lo contrario, les costó trabajo cambiar, pero una vez que lo hicieron todo fue maravilloso y sus consultorios se llenaron de trabajo. En mi caso, y me atrevo a decir que en el de la mayoría, no es así. A lo largo de estos 3 años y medio he escuchado historias de muchas complicaciones. Médicas, psicólogas, coaches, nutriólogas que sufrieron el bajón de trabajo después de la transición de paradigmas. Me llegaron a contar que hubo colegas que tuvieron que cerrar un tiempo en lo que acomodaban bien sus ideas. Y a pesar de que estamos convencidas de que ese es el camino correcto, nos preparamos mucho y sabemos que podemos ayudar mucho. Es un producto que no se vende fácilmente. En otros países como Estados Unidos está muy mencionado, más gente sabe como de él, pero acá en México y pues, América Latina, cuando sales de tu círculo amigo, me doy cuenta de que hace falta mucha información. Por mi parte, logré soportar el bajón. 2021 fue el año más difícil, me cuestioné muchas veces si esto podría seguir siendo una fuente de empleo remunerable. A pesar de que amo lo que hago, me apasiona de verdad. Cada vez que doy una consulta o un taller termino llena de satisfacción. No veía que mi economía se estabilizara. Tuve el privilegio de tener ahorros y una pareja que me apoya y así me sostuve hasta la actualidad. Hoy me encuentro bien. Lo que hago me da de comer satisfactoriamente y sé que va a ir mejorando porque veo cómo va creciendo mes con mes. Además, cometí otro error. En México hay unas 5 o 6 rockstars de la salud que trabajan bajo este mismo paradigma no centrado en el peso. Son sumamente reconocidas y tienen el consultorio lleno, por lo menos eso yo me imagino. Yo empecé a compararme con ellas y el síndrome del impostor que me ataca frecuentemente salió a flote. ¿Qué hacían diferente en redes sociales a ellas, a mí? Yo sé que soy buena en lo que hago, mi trabajo es excelente. Claro que me equivoco y hay cosas que no sé, pero sé reconocerlo y trabajarlo. Las pacientes que vienen conmigo están muy contentas, se sienten bien, notan cambios físicos, emocionales en sus laboratorios. Entonces, porque yo no soy famosa como ellas. Y quiero meter la cuchara de la espiritualidad. Como he comentado, soy budista. Practico budismo desde hace 7 años. Una de las enseñanzas en las que trabajamos es el no aferrarnos a la fama y al reconocimiento porque generan sufrimiento. Cuando los tienes y los pierdes, sufres. Cuando no los tienes, sufres. Y cuando los tienes, tienes miedo de perderlos y sufres. He trabajado mucho en estos 7 años en reconocer este estado mental y tratar de erradicarlo, pero es bien difícil. Ahora intento no compararme. Tal vez nunca sepa qué hicieron ellas para ser tan famosas. Tampoco entiendo por qué otras colegas que son excelentes en su trabajo no tienen tanta fama. No lo sé. Pero saben, atravesar por todo eso también requiere mucho valor. Varias personas en estos años me dijeron, ¿y si regresas a hacer lo que hacías para que vuelvas a ganar lo mismo? ¿O si haces las dos cosas? Y mi respuesta es que no se puede. Va en contra de mis valores y definitivamente no me voy a fallar. Con satisfacción veo que poco a poco va mejorando y la gente entiende mejor mi mensaje en redes y cada vez llega más gente nueva al consultorio que sale feliz. Yo seguiré esforzándome para que esto siga así y si es posible que aumente más y más. No me quejo, tengo buenas ganancias. Tampoco quiero dar el mensaje de que esto no es redituable, sobre todo para mis colegas que están empezando, que no se asusten. Solo quería mencionar que es un cambio un poco complicado, por lo menos para mí y para algunas de mis colegas. Y creo que algo muy similar pasa cuando ya decides subirte al barco de dejar las dietas. En un inicio lo vas haciendo poco a poco, incluyendo más comida, usando ropa más linda para ti, dejando de hacer conductas alimentarias de riesgo y tienes mucho miedo. Llega un punto en que el miedo sigue y hay mucha incomodidad, pero ya no hay manera de volver atrás. Hay un punto en que mis consultantes me dicen, me siento incómoda con mi cuerpo, quisiera perder peso, pero ya no estoy dispuesta a hacer una dieta más, porque además sé que no funciona. Es un lugar difícil para estar. Yo lo nombro el punto de no retorno. Estás en el limbo en el que no estás segura de querer continuar, pero sabes con certeza que no regresarías. A varias pacientes les ha pasado esto en consulta. Me dicen que ya están seguras de no poder sostener una dieta más, que se les hace incluso horrible la idea y que además están plenamente convencidas de que no funciona, primero porque ya lo han visto ocurrir en sus cuerpos y después por toda la información que han ido acumulando de libros, podcasts, redes sociales, blogs y otras experiencias. Al mismo tiempo existe esta profunda incomodidad con el tamaño del cuerpo actual y un gran miedo de seguir engordando. Aquí entra la valentía otra vez.
Lo más sencillo sería volver a intentarlo, una vez más, probar alguna estrategia que no hemos intentado, algún nuevo método o algo que nos haga mantenernos comiendo muy poco y haciendo mucho ejercicio. Pero a pesar de que están seguras de que no funciona, es lo único que conocen. Intentar e intentar repetidas ocasiones a ver si sí funciona. Lo valiente es con todo el miedo que se tiene, aventarse a seguir avanzando, seguir probando ese terreno desconocido de la aceptación. Puedo decirte con certeza que hacer el cambio de paradigma me cambió la vida y lo hizo para bien. En lo personal ahora amo, respeto y me gusta mi cuerpo. Ya me siento muy, muy, muy alejada de las dietas, de intentar modificar mi cuerpo. Como paréntesis, sé que yo vivo en un cuerpo en sí pequeño, con privilegios, y sé que esto me hace menos vulnerable que una mujer de cuerpo grande. Pero también tengo el testimonio de pacientes que sí viven en cuerpos gordos, que ahora disfrutan comer, vestirse como a ellas les gusta, salir en foto, usar traje de baño y comer con libertad. Una paciente de primera vez que llegó a mí porque quería perder peso después de que había empezado a subir tras una cirugía bariátrica, al yo contarle cómo trabajaba y cómo era el proceso, me preguntó, ¿y si es posible? Si existen mujeres que están a gusto con su cuerpo y que ya no les importa cuánto pesan o cuántas calorías tienen lo que están bebiendo o comiendo. Y la respuesta fue sí, muy segura. Ahora puedo decirte que sí, existe un lugar cómodo para existir y sin preocupaciones. En cuanto a lo laboral, hacía mucho que no me sentía tan satisfecha y feliz con el trabajo que estoy haciendo. Con mucha alegría estoy viendo que esto está siendo fructífero, que las pacientes están contentas, que están mejorando y que el número de personas que se acerca a mí cada vez es mayor. Por fin mi agenda se ve llena de nuevo. El último tema que quiero tocar es aquel de hacer el cambio de paradigma con un círculo de amigas o de colegas que no está alineada con este paradigma. A mí me pasó, la mayoría de mis amigas y amigos que estudiaron medicina conmigo o nutrición siguen bajo un modelo peso centrista. Y a mí me costó mucho trabajo al principio porque sentía que tenía que explicarme, justificar qué es lo que estaba haciendo, justificar por qué me portaba así, por qué atendía a las pacientes así, por qué hablaba así en redes sociales. Y te puedo decir que pasaron tres cosas. Hubo gente que se alejó, definitivamente, gente que entendió lo que estaba haciendo y a pesar de que no congenia con ello, está orgullosa de mí, me acepta y podemos platicar muy bien del tema. Y existe otro grupo de personas que como que nos hacemos, como que no entendemos, como que sabemos que está ahí pues no sé, el tema, ¿no? Pero como nos queremos tanto, decidimos no hablarlo porque pues igual vamos a chocar y entonces mejor no lo platicamos. Al principio esto fue muy solitario para mí, ¿no? Yo me encontré sola en una balsa y ahora somos un barco lleno de colegas que hacemos lo mismo, que nos entendemos, que entendemos por qué hacemos lo que hacemos y me siento muy contenta de que existieron personas que se quedaron a mi lado. Ya por último, quiero decirte que una vez más puedes empezar estos cambios poco a poco, sin que sea de golpe, a tu ritmo y de preferencia con ayuda. Recuerda que yo puedo acompañarte en estos procesos de transición, ya sea que seas una profesional de la salud o una paciente. Puedes saber más sobre mis servicios en mi página nutricionquelibera.com o en mis redes sociales, Facebook e Instagram, que estoy como Nutrióloga que Libera. Finalmente, quiero hablarte de mi taller, un taller para profesionales de la salud que se trata de el tratamiento de enfermedades metabólicas bajo un enfoque no centrado en el peso. Inicia este 12 de abril, para cuando salga este podcast estará a 15 días de iniciar. Es un taller teórico y práctico. Vamos a ver casos clínicos, les voy a dar los artículos que yo obtenga. Vamos a hablar de dislipidemias, hipertensión, resistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2. Voy a dar una clasecita, vamos a tener casos clínicos, preguntas y respuestas. Va a haber, te vas a poder quedar con las grabaciones para que puedas revisarlas. Y te digo que los artículos, hay gente de otros países que no puede estar presente. Va a ser hora de México los miércoles a partir del 12 de abril, de 6:30 a 8:30 aproximadamente. Pero si tú no estás, porque tengo pacientes, colegas que me han hablado de otros países que me dicen que esa hora pues es muy tarde o la madrugada para ellas, entonces por eso están las grabaciones, me puedes mandar preguntas si no las puedes ver en vivo y yo te las contestaré. Y finalmente estoy muy emocionada de este taller, le estoy poniendo mucho corazón a la elaboración.
Entonces, puedes visitar mi perfil, ahí está la liga para que puedas inscribirte al taller, por lo menos dejar tus datos y yo te contacto para que hagamos toda la transacción. Y bueno, pues ahora sí, me despido. Espero que estés pasando una excelente semana y que te avientes a este maravilloso mundo del no pesocentrismo. Nos vemos. Nutrición que libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas.